Bueno, pues muy buenos días a todos, como siempre. La verdad es que hoy es un día, bueno, curioso, cuanto menos, porque han habido muchos cambios, pero agradecidos con el Señor, porque a pesar de los cambios, de que el mundo va y viene y de que pues todo está un poquito caótico, podemos seguir confiando que nuestro Señor reina, que Él es soberano y que no hay nada ni nadie que se le escape de su control y de su mano buena. Y es que estamos en un año que si todos pudiéramos volver para atrás, sin excepción, lo cambiaríamos. De verdad, no conozco a nadie que hasta el día de hoy, en octubre ya rozando noviembre, nos haya o me hayan dicho: oye David, estoy contentísimo con este año, no hay nada que cambiaría, que seguiría queriendo tener el coronavirus y volver atrás. No conozco absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque la situación en la que estamos viviendo es una situación que realmente no es nada cómoda. No simplemente por las restricciones, sino también por todo lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viviendo en medio de un caos político, social, económico, sociológico, personal, psicológico, emocional, espiritual. Hay muertes a nuestro alrededor. Conocemos gente que inclusive ha muerto por causa de la COVID, pero también sigue habiendo muertes espirituales a nuestro alrededor, que pareciera que haya disminuido porque por la noticia de la COVID, pareciera que esa es la muerte más preocupante y más terrible, pero no lo es. La muerte más preocupante y más terrible desde el principio de los tiempos no ha sido por ninguna peste, ni por ninguna guerra, ni por ninguna pandemia mundial. Ha sido la muerte por el pecado. Por lo tanto, estamos en un tiempo en el que hay una urgencia de una vacuna, por supuesto, y que Dios guíe a esos científicos y a esas personas a sacarla, pero hay una urgencia de predicar y anunciar la verdad. Y es que en medio de tiempos difíciles se levantan personas valientes, héroes, esos héroes de la fe que estamos hablando en esta serie de predicaciones acerca de los héroes de la fe que vemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y en esta mañana me gustaría hablar de otra persona que cuando vemos la descripción de héroes de la fe en el libro de Hebreos, no aparece, pero que me gustaría mencionar, y es la persona de Esther, la reina Esther. Así que abramos nuestras Biblias en Esther 4, del 13 al 17. Esther 4, del 13 al 17. Pero antes me gustaría orar y pedirle que el Señor sea quien nos guíe, quien nos hable en esta mañana y quien nos rete y desafíe de manera increíble. Así que, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, con autoridad, con gloria, y que podamos ser cada vez más parecidos a tu Hijo Jesús. Haz maravillas y prodigios en esta mañana, en el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Esther 4, 13 al 17, y dice así: entonces Mardoqueo le dijo que respondiera a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás de entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis.
Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de día ni de noche. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezca. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había dicho. Ahora bien, me gustaría hablar un poco del contexto en el cual se está desarrollando estos versos, este pasaje que hemos leído. Y la historia se sitúa sobre el 483 antes de Cristo, cuando el rey Asuero, en su afán por conquistar Grecia para vengar derrotas pasadas, decide hacer un banquete con una connotación bélica, de guerra, para decir, aquí vamos nosotros hacia adelante durante 6 meses. Pero en ese banquete sucede algo tremendo, y es que él, queriendo hacer alarde de la belleza de la reina, dice: oye, ven, que vean lo bonita que eres. Y ella, lejos de decir: ay, sí, mira, que vean mi belleza, se siente atacada, herida como mujer, y dice: yo no soy un objeto. Entonces se cabrea, desobedece las órdenes del rey, entonces se forma un cacahuete, se forma una catombe, y entonces deciden poner a otra reina. Entonces, de entre todas las mujeres del reino, decide escoger a unas cuantas de ellas, entre las cuales está Esther, esta mujer de la que hemos acabado de leer. Pero Esther no era una mujer del imperio persa. Esther estaba ahí bajo el exilio que habían sufrido anteriormente por Nabucodonosor, y en el cual el reino de Israel, la nación de Israel, mejor dicho, se había diseminado por diferentes provincias paganas, entre la cual estaba esta. Entonces, Esther es una judía. Esther no es pagana. Esther es una mujer que se ha quedado huérfana. Y entonces su primo Mardoqueo es el que se encarga de cuidarla y tratarla como si fuera su hija. De hecho, Esther es la última mujer de la cual se menciona en el Antiguo Testamento, y es el segundo nombre que tiene como título uno de los libros de la Biblia. Entonces, Esther es una auténtica heroína de la fe. Y qué poco se habla de lo que ella llegó a hacer, pero qué gran importancia tiene que hasta hoy en día, si no fuera por ella, Cristo no hubiera venido y nos hubiera salvado, porque la descendencia judía por la cual vendría ese rey Mesías vino porque hubo una mujer que decidió mantenerse firme y de pie frente a las amenazas y frente a los temores y frente a la hecatombe social que estaban viviendo, y ser fiel a Dios. Y es que en esta mañana me gustaría retarte a que es tiempo de que actúes. De hecho, el título del mensaje de hoy es tiempo de actuar. Y vamos a estar moviéndonos en este pasaje y viendo 2 enseñanzas principales. La primera es el tiempo de Dios para tu vida. Y la segunda, sé fiel aunque te cueste la vida. Ahora bien, el pueblo de Israel estaba siendo perseguido. De hecho, habían dado una orden de que todo israelita, sin excepción de mujer, hombre o bebé, fuera aniquilado. O sea, Israel se estaba enfrentando nuevamente a una persecución, pero en este caso a la mayor persecución hasta el momento. Todos los judíos habían sido llamados a ser muertos, exterminados, aniquilados. Ahora bien, Esther había sido
seleccionada de entre varias mujeres y ella, fijaos una cosa, había destacado por su belleza tanto interna como externa. Entonces el rey Asuero ya la había seleccionado como la reina. Ahora bien, la reina tiene muchos derechos, pero nunca tiene más derechos que los que el rey tiene. Y si el rey dice A, la reina no puede decir B, porque la reina, si dice B, está contradiciendo al rey y se puede quedar o sin vida o sin su trono, que fue lo que le sucedió a la reina previa. Ahora bien, cuando están bajo amenaza, cuando el pueblo de Israel está a punto de ser extinguido, aniquilado, ¿sabéis lo que sucede? Que el silencio humano no cambia nada. Y cuando vamos al versículo 14, dice 13 y 14, entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás de entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Notemos esa palabra, si permaneces callada en este tiempo. El silencio no cambia nada. Y es que cuando nos estamos enfrentando a injusticias, cuando nos estamos enfrentando a situaciones que no están bien delante de Dios y que están afectando horriblemente al ser humano, lo peor que puede hacer el cristiano es callarse. Porque no hemos sido llamados a callarnos y a no actuar, sino hemos sido a actuar y a callarnos cuando haga falta, pero a permanecer en silencio delante de Dios, pero no delante de una injusticia. Entonces la reina Esther en ese momento pensaba que tal vez si se mantenía en silencio podría cambiar de opinión. Pero ahí viene Mardoqueo, su primo, un hombre ya más sabio, temeroso de Dios, experimentado, y le dice, si permaneces callada, ¿sabes qué? Wow, y esto es espectacular. No dice, moriremos todos, se acabará el pueblo judío. No, 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 no. La liberación vendrá por la mano de otra persona. Wow. Y aquí quiero poner la segunda enseñanza. La primera es que el silencio humano no cambia nada. Y la segunda es que Dios es soberano. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Y todos los reyes sin excepción y todos los señores sin excepción que hay en la historia y han habido y habrán, han sido puestos por Dios. Y aunque no entendemos su obrar como era el del rey Asuero, podemos estar seguros que Dios es el rey de la historia. Pero ¿sabéis qué? Que esta convicción vino dada por la palabra de Dios. Vino dada porque Asuero conocía bien lo que Dios había hecho a lo largo de la historia, pero Esther no. Entonces, vemos qué importante es tener a personas que nos recuerden verdades bíblicas. Qué importante es tener amigos que nos recuerden verdades escriturales, verdades de la palabra de Dios, verdades que nos hablan de quién es Dios. El silencio humano no cambia nada. Y aunque Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere, a Dios le complace salvar, a Dios le complace rescatar, a Dios le complace restaurar a través de personas tan comunes y corrientes como tú y como yo. Dios se complace en rescatar y cambiar las realidades del mundo a través de personas sencillas, débiles, pecadoras, que se equivocan mucho, como tú y como yo. Por lo tanto, la influencia que tuvo Esther de su primo
fue vital. Pero ahora quisiera hacerte una pregunta. ¿Estamos viviendo en un tiempo en el que se podrían mejorar? ¿Estamos viviendo realidades literalmente tristes, las cuales nosotros podíamos afectar para que cambien? Ayer estaba hablando con unos amigos mientras comíamos y compartíamos de que hay leyes que se han establecido, se han puesto en España, Norteamérica, Rusia, bueno, en Rusia creo que estas no, y que van avanzando, como por ejemplo el aborto. ¿Qué vamos a hacer ante tal realidad? Porque el silencio humano no cambia nada. ¿Qué vamos a hacer ante esas leyes que están diciendo que el vientre, que debiera ser el lugar más seguro sobre el cual un bebé, un hijo está, que es su madre, ahora se está convirtiendo en el sepulcro? ¿Qué va a hacer el pueblo cristiano ante estas realidades? Porque el silencio humano no va a cambiar nada. Muchas veces pensamos y vemos, wow, la abolición de la esclavitud, wow, increíble, la abolición de también esa distinción y esa segregación racial entre negros y blancos, afroamericanos y europeos, que había. ¿Por mano de quién vino? Vino por manos de activistas cristianos como Martin Luther King ay, se me ha ido el nombre de esta activista cristiano inglés que estuvo diciendo, no podemos. Los hombres afroamericanos de color negro son igualmente creados a imagen y semejanza de Dios que nosotros, los blancos, los europeos, los caucásicos. Exactamente iguales. Dios trajo liberación por medio de hijos suyos que ante una injusticia se pronunciaron, se posicionaron y dijeron, yo no me muevo en la misma ley que vosotros os movéis, porque yo me muevo por la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos dice que hombre, mujer, negro, blanco, chino, indio, somos todos creados a la imagen y semejanza de Dios por igual. Por lo tanto, el valor es idéntico. La gloria intrínseca que el ser humano tiene es exactamente igual. Y es que estos hombres se pronunciaron y dijeron, no, no, no. El silencio humano no cambia nada. Pero estos hombres tenían convicciones personales, convicciones bíblicas sacadas de la palabra de Dios que le llevaron a decir, no, porque este es el tiempo de Dios para cambiar esto. Y ahora, Esther tuvo la influencia de su primo Mardoqueo, pero te pregunto, ¿de qué personas te rodeas tú? Tienes hombres y mujeres que te guían, aconsejan, fortalecen sabiamente. Porque déjame decirte algo, estos hombres y mujeres como Martin Luther King u otros misioneros que acabaron que abolieron, por ejemplo, en la India, un misionero cuyo nombre ahora no me acuerdo también, abolió la increíble salvajada de quemar a mujeres en la India viudas. ¿Cómo que quemar mujeres viudas? Sí, porque en la India hace unos pocos cientos de años, 450 años, 500 años, se quemaban a las mujeres viudas. Es decir, cuando su hombre moría, ellas eran quemadas vivas, porque no tenían ningún valor. Y este misionero inglés, cuando fue a la India y vio tremenda salvajada, dijo, no podéis hacer esto. Y entonces se abolió. Pero nuevamente el silencio humano no cambió
nada. Fue cuando el ser humano, cuando estos hombres y mujeres se posicionaron, dijeron no, pero no, porque la palabra de Dios nos dice que no está bien. Entonces, Esther tuvo la influencia de su primo Mardoqueo. ¿De qué personas te rodeas tú? ¿Cuáles son esos amigos cercanos, esos mentores a los cuales acudes, a los cuales les pides dirección, a los cuales te dejas exhortar? Porque Esther fue exhortada por su primo. Ella era la reina, ella era huérfana, ella podía haber tenido resentimiento en su corazón, pero dijo, no, 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 no. Es mi primo, es como si fuera mi padre. Y aunque Dios se llevó a mi madre y a mi padre, yo no tengo resentimiento contra él, sino que doy gracias por haber puesto a mi primo, que se hizo cargo de mí como si fuera mi hija. Y entonces le escucho y recibo su consejo. ¿De qué personas te rodeas? Porque si tú pretendes ser grande por libre, déjame decirte que te equivocas. No existe tal cosa como el único cristiano que todo lo puede hacer solo. Si tú quieres ser un ermitaño cristiano, permíteme decirme que no vas a alcanzar nada para Dios. Porque la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Es decir, hay diferentes miembros, los cuales tenemos diferentes funciones y todos nos ayudamos entre sí. Todos sin excepción, no hay nadie que sea más ni nadie que sea menos, todos con diferentes funciones, diferentes personalidades, diferentes talentos, dones, nos unimos y entonces hacemos que la iglesia de Cristo, que el reino de Dios avance. Porque déjame decirte una cosa, inclusive Jesucristo, siendo Dios encarnado, se juntó de 12 personas con las cuales llevó a cabo su reinado mesiánico, o mejor dicho, perdón, su misión mesiánica. Se rodeó de 12 personas, las cuales, como todos sabemos, a cada cual peor, pero útiles en manos de Dios. Y el segundo punto que quisiera tocar es: sé fiel aunque te cueste la vida. Ahora bien, cuando Mardoqueo le dice a su prima Esther, dice, oye, mira, si tú te piensas que por quedarte en tu trono, en el palacio, junto con el rey, las cosas van a acabar y tú vas a estar bien y todo el pueblo va a perecer, te equivocas. Dios traerá la libertad a través de otra persona. Esas palabras de Mardoqueo sobre Esther le llevaron a rápidamente cambiar de chip, rápidamente actuar, y llegó a decir una frase que ha quedado para los anales de la historia, y es: y si perezco, que perezca. Leemos en el versículo 16, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y si así el rey, y así iré al rey, lo cual nos conforme a la ley. Y si perezco, perezca. ¡Wow! Espectacular. Esto sí que es una heroína. Es una mujer que fue fiel, inclusive si esa fidelidad a Dios, a su palabra y a su pueblo le hubiera llevado el cuello, la vida. Y es que Esther fue una mujer que tenía convicciones profundas. Y cuando su primo le recuerda, no, Esther, Dios va a traer liberación, pero si tú no lo haces, vendrá por otra persona.
Le recordó que Dios era soberano y que Él prometió que su tierra y su descendencia, sus padres, sería como toda la arena en el mar, como todo el firmamento de estrellas. Entonces ella, al ser recordado por esa palabra, por esas promesas, dice, vamos a actuar. No me quedaré callada, sino que seré fiel si incluso eso me lleva la vida. Y es que en este tiempo donde Dios te ha puesto, te quiero hacer otra pregunta. ¿Qué quiere Dios que hagas? ¿Qué quiere Dios hacer en tu vida y a través de ti? ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Te ha puesto en Valencia? ¿Te ha puesto en España? Vale. ¿Qué necesidad hay aquí ahora mismo? ¿Qué necesidades espirituales hay? ¿Qué necesidades sociales hay? ¿Qué necesidad hay a tu alrededor, en tu casa, en tu instituto, en tu trabajo, en tu colegio? ¿Qué necesidades ves? Y entonces, la otra pregunta, ¿qué quiere Dios que hagas? ¿Sabéis que estamos en un mundo con muchas facilidades a la hora de estar informados y recibir todo tipo de comunicación, programas, noticias, series, pero no todas son buenas? De hecho, lo que más promueve el mundo, por lo general, aunque evidentemente hay excepciones, son las cosas más estúpidas, sin sentido y nocivas que hay. Aquí en España hay un boom con la famosa Isla de las Tentaciones y pareciera que eso, wow, es la mayor aventura que una persona o una pareja puede tener. Pero déjame decirte que no, que la mayor aventura, que la aventura más espectacular y tremenda no está en esa Isla de las Tentaciones, aunque la tele te venda esa basura. No es darte un crucero por todo el mundo, yendo de paraíso en paraíso, de cala en cala, recogiendo todo tipo de conchas de todos los colores, viendo especies de peces y animales marinos con colores deslumbrantes. No, tampoco es dar la vuelta al mundo en un globo, ni siquiera ser el presidente de una nación, ni siquiera ir a la luna en un hotel interestelar donde maravillarte de todo el cosmos que está al alcance de tus ojos. La aventura más espectacular no es ninguna de esas, ni nada que se le parezca. La aventura más espectacular es hacer la voluntad de Dios hoy y ahora. Lo repetiré, la aventura más espectacular que puedes tener a lo largo de tu vida es hacer la voluntad de Dios hoy y ahora. ¿Dónde te ha puesto Dios? ¿Y qué quiere Dios que hagas por Él? Ahora bien, tal vez tú digas, bueno, David, yo es que no soy reina. No sé si te has dado cuenta, pero yo tengo mi trabajo normal, yo estoy en mi casa, yo estoy en mi instituto y de reina tengo poco, lo que el Señor dice de mí y ya está. En cuanto, privilegios y demás, poquitos. Vale, bien, lo entiendo. Pero déjame decirte una cosa. Tú eres algo más que la reina de España o que la reina de Inglaterra o que el presidente de los Estados Unidos. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Eres un rey y una reina del cielo. Eres un embajador del Señor del universo. Y tu misión aquí en la tierra es la más espectacular de todas, que es llevar su palabra a todo el mundo.
llevar estas buenas nuevas de salvación, llevar estas buenas nuevas de esperanza eterna, llevar estas buenas nuevas de restauración, llevar estas buenas nuevas de bondad, de amor, de unión, de esperanza, de reforma a tu colegio, a tu hogar, a tu matrimonio, a tu relación, a la panadería donde vas, al trabajo donde acudes, a la empresa que tienes, allá donde vayas, ser un embajador del reino, ser una embajadora de Cristo y hablar siempre en nombre del Rey. Cuando el embajador de España en los Estados Unidos habla, no habla por su cuenta. No dice, bueno, yo como soy un tío que soy un crack o una tía que soy espectacular, te digo que tata. No, 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 no. En el nombre del Rey de España, en el nombre del presidente de la nación española, te digo que nosotros no vamos con nuestra autoridad, vamos con la autoridad que Dios nos da a través de su palabra. Por lo tanto, la aventura más increíble la vivimos los cristianos. Y ahora te pregunto, ¿la estás viviendo? Porque a veces, y lo digo por mí, porque a mí se me olvida constantemente y digo, qué desastre, Señor, ayúdame a vivir la aventura mayor jamás contada día tras día, porque a veces se me olvida. Y soy un desastre. Pero Dios me recuerda, David, te puse aquí en el 90, en el 1990, te di vida para que los años que tengas los vivas para mi gloria. Los vivas extendiendo mi nombre, mi evangelio, mi palabra. Por lo tanto, donde Dios te ha puesto y te tiene cosas increíbles para realizar, ¿estás viviendo la aventura de Dios? Y la otra cosa, si la estás viviendo y estás cansado porque dices, wow, es que soy un desastre como yo, bienvenido al club de los desastres, que Dios coge, que Dios toma con sus manos, cual alfarero el barro. Y dices, eres un desastre, David, lo sé, pero yo soy Dios y voy a hacer con este desastre una pieza maestra. Porque Dios es especialista en coger lo roto, lo vil, lo menospreciado y hacer maravillas, como sucedió con Esther. Ahora bien, tal vez por tus dones, por tu personalidad, por tu situación donde Dios te ha puesto, no llegues a tener una influencia como Esther tuvo. Pero da igual, porque Esther no estuvo sola. No vale que digas, bueno, es que yo no soy un pastor, no soy un predicador, una predicadora, un evangelista, no tengo miles de personas de influencia, da igual. Aquellas que Dios te ha puesto, sé una buena influencia, porque sabéis que Esther pudo estar en la presencia del rey e interceder. Pero Esther no estuvo sola, Esther tuvo a sus doncellas. Por lo tanto, si no eres Esther, puedes ser una de sus doncellas, que ayunaron y la ayudaron a ella. O puedes ser Mardoqueo, puede ser esa persona la cual no está en ese lugar de preeminencia o de influencia sobre muchas personas, pero sí puede aconsejarla para que ella ejerza una buena influencia sobre los demás. O puede ser el resto del pueblo judío que les acompañó en ese ayuno y les dijo, nosotros te acompañaremos y confiaremos en que Dios moverá su corazón. Y eso mismo sucedió. Por lo tanto, Esther no hubiera logrado absolutamente nada ella sola.
Y estas palabras no son, tal vez no nos sean tan chocantes a nosotros, porque no vivimos en un mundo, no vivimos en una nación, en un país donde se nos persigue por ser cristianos hasta la muerte. Hay cierta persecución, evidentemente, somos el hazmerreír para muchos, somos unos trogloditas, unos antiguos, unos retrógrados, unas personas llenas de odio por las convicciones profundas bíblicas que tenemos, pero ¿sabéis qué? Que eso de ser fiel hasta la muerte, o ser fiel inclusive si te cuesta la vida, tal vez no se aplique hoy en día para ti, para mí, pero hay en países, en la actualidad, en el 2021, muchos donde el ser cristiano se pena con la muerte. De hecho, el mayor campo de concentración en la actualidad está en Corea del Norte, bajo ese imperio comunista en el que los cristianos los tratan peor que a ratas, peor que animales, en el que os voy a contar un par de testimonios para que veamos estas personas hasta qué punto están llevando su fe en la actualidad, en la que de repente en una casa, claro, ahí no hay iglesias, de hecho ahí tú no puedes decir que eres cristiano porque te vas directamente a la cárcel y a sufrir torturas y a tu familia o la matan o la ponen también a padecer. Entonces, imaginaos esta situación. Están en una casa un grupo de 5 cristianos y están cantando sin voz. Están moviendo sus labios porque tienen miedo a que los vecinos escuchen. Estos están cantando a ese Cristo que murió hace 2000 y pico años. Estos a la cárcel. Entonces, en ese miedo, pero en esa libertad del espíritu, empiezan a cantar. Alabar a Dios. Y de repente entran por la puerta, la tumban unos policías del imperio norcoreano y los arrastran como a perros, y entonces a los hijos que están con ellos los siguen arrastrando como a perros, los meten en un cuartel, les empiezan a pegar palizas, a decir niega a tu Señor, niega a tu Señor, y ellos dicen no, no, no. Entonces los ponen en una jaula al sol o al frío norcoreano. Y los encierran durante un tiempo, pero dicen, bueno, vamos a tenerlos trabajando. Entonces los ponen a trabajar como esclavos en ese campo de concentración, pero ahora ponen en la jaula a su niño de 7 años. Y lo van alimentando poco a poco, de manera de que el padre vea la desnutrición de su hijo día tras día y así niegue a Cristo. Pero este hombre, lejos de negar a su Señor que dio la vida por él, y con todo el dolor en su corazón, y asimismo el hijo, le dice, papá, Dios nos tiene una mansión celestial. Dios nos ama. Él dio su vida por nosotros y nosotros la daremos por él. Esta convicción que estos hermanos norcoreanos o chinos o en Irán o en Irak o inclusive en México o en Colombia, en las selvas por la guerrilla, estas convicciones que tienen estos hermanos les llevan a dar su vida por Dios, a ser fiel hasta la última consecuencia. Y esa fidelidad que tuvo Esther, esa fidelidad que tienen estos héroes de la fe, estos héroes cristianos, es la que os quiero preguntar en esta tarde. ¿Es esa la fe que tienes?
llevas tu fe hasta ese punto, porque es muy fácil repetir, inclusive es fácil para mí predicar y decir estas palabras de Esther, y si perezco, perezca. Pero, ¿y si en 5 años, de repente el cristianismo aquí en España viene a ser perseguido con la cárcel? Porque ahora si dices algunos pensamientos o convicciones o das tu parecer acerca de ciertos temas, por ejemplo, como el aborto, la ideología de género, te pueden multar, te pueden borrar tu cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter, pero no sabemos si en unos años seremos perseguidos. Y es que estamos hablando de esos héroes de la fe. Y para mí esos héroes de la fe, como Esther, son las personas que fueron fieles hasta la última consecuencia. Pero sabéis que el final siempre fue el más maravilloso que una persona se puede imaginar. Y es que Dios honró a Esther. Y entonces aquellos que habían tramado la muerte de los judíos, aquellos que habían tramado o aquel que tramó la muerte de Mardoqueo, y creó una soga inmensa, altísima, para que todo el pueblo lo viera, cómo moría ese judío. Sucedió que fue él quien murió en su propia soga. Entonces, en esta mañana me gustaría concluir con un ejemplo de pasada de 4 personas, porque el 31 de octubre, justo hace 503 años, un monje agustino, Martín Lutero, Fray Martín, clavaba sobre la catedral de Wittenberg en Alemania 95 tesis, y no como un desafío, sino porque básicamente la catedral de Wittenberg era pues bueno, el lugar de discusión, de debate, y en el que las facultades de teología podían acercarse ahí a aprender, a debatir y a intercambiar pensamientos. Pero es que Fray Martín o Martín Lutero lo que quiso hacer no fue amenazar al papado, desafiar al obispo principal. No, él era un buen católico y murió como buen católico. Pero él vio que la Iglesia Católica Romana estaba cometiendo una cantidad de salvajadas antibíblicas. Y entonces él, en vista de eso, dice, no puedo, no puedo, no puedo. Y entonces no se cayó. Nuevamente, el silencio no cambia nada. El silencio, mira, el único silencio que cambió algo fue el silencio de Cristo. El único silencio que cambió algo fue ese silencio de Cristo yendo a la cruz como oveja, va al matadero, el cual enmudeció. Pero Dios nos llama a actuar. Creo que fue Martin Luther King quien dijo que si tú ves una injusticia y te callas, estás siendo copartícipe de ella. Entonces este monje agustino, Fray Martín, va y entonces le dicen, oye, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho, sinvergüenza? ¿Cómo que estás yendo en contra del Papa? ¿Cómo que estás diciendo que el Papa no es el Señor de la Iglesia, sino Cristo? ¿Cómo que estás diciendo que las indulgencias no salvan, sino que la justificación, la salvación es solo por la fe y mediante la gracia de Dios? ¿Cómo es posible que estás yendo en contra? Porque no puedo ir en contra de la Biblia que tú y yo tenemos. Entonces, a este monje agustino le dijeron, bueno, Fray Martín, ¿te retractas de tus palabras, de tus 95 tesis?
Y él dijo, bueno, señoría, si con la Biblia, con la misma palabra de Dios, vosotros me podéis mostrar que yo estoy equivocado, entonces de buena manera me retractaré. Pero si no podéis, no lo haré. Y evidentemente, como no pudieron, él se mantuvo firme. Y ahora celebramos el 503 aniversario de Martín Lutero. Pero aquí en España también hubieron héroes de la fe, Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, o qué decir de Bonifaci Ferrer aquí en Valencia. Casiodoro de Reina, nacido en el 1520 en Montemolín, en la actual Badajoz, Extremadura, y él fue a estudiar al monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, Sevilla, que por cierto estuve hace un par de años allí en ese mismo monasterio. Y sabéis lo maravilloso de ver estas personas que entregaron su vida y su causa por Dios, es que de su herencia estamos disfrutando nosotros hoy. Gracias a Esther, a esa reina valiente, nosotros podemos ser hoy salvos a través de Cristo, de la muerte que Cristo y la muerte y la resurrección que Cristo hizo. A través de ese monje agustino de Fray Martín, nosotros podemos tener la clara convicción de que la palabra de Dios, de que Cristo es el Señor de la Iglesia y no el Papa. Y podemos tener acceso libre a la Biblia, porque tú y yo no podríamos leer la Biblia en el lenguaje vernáculo, en el lenguaje romántico, en nuestra lengua o dialecto, si no hubiera sido por ese valiente. Y tú y yo aquí en España no podríamos tener la posibilidad de leer la Biblia en español si no hubiera sido por Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, también unos monaguillos, unos monjes del convento de Santiponce en Sevilla, que dijeron, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Y leyendo la Biblia llegaron a las mismas convicciones, que la salvación es por fe. Porque ese es el sentido de la reforma, la justificación por la fe, la salvación a través de la confianza en Cristo. ¿Y qué decir de Bonifaci Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer, mártir, el cual publicó, bueno, tras su muerte, publicaron la Biblia en valenciano que él escribió en el 1478 por Lambert Palmar, que por cierto la última página está en el Museo de Historia Hispánica en los Estados Unidos, en Nueva York, si mal no recuerdo. Todas estas personas fueron héroes de la fe. Estuvieron dispuestos a arriesgar su vida hasta unas consecuencias tremendas. Y en esta mañana quiero retarte a decirte, ¿quieres ser tú un héroe de la fe en la actualidad? Porque estamos llamados a seguir reformando nuestra sociedad. Estamos llamados a seguir siendo agentes de cambio y de restauración en esta tierra que Dios nos ha puesto. Así que aquí en España, en Valencia o donde quiera que sea que tú nos estás escuchando a través de la pantalla, Dios quiere que seas un héroe o una heroína de la fe. ¿Y sabéis qué? Que tú y yo podemos ser unos héroes de la fe en la actualidad porque hubo alguien, Jesús, el único héroe, el héroe de los héroes, que entregó su vida por nosotros. Y Él restauró nuestra vida. Y porque restauró nuestra vida, ahora nosotros podemos ser agentes
de restauración. Y mirar, aquí tengo yo esta figura de esta oveja. Es una ovejita la cual se ha roto una pierna o las dos patas traseras, o sea, se las ve negra, aunque está un poquito blanca, pero se las ve negras para caminar, pero está protegida, guardada por un marco roto. Ahora, ¿a qué estamos llamados nosotros hoy en día? ¿Qué quiere Dios que hagamos en nuestra sociedad con estas ovejas que hay a nuestro alrededor? Porque permíteme decirte una cosa, y quiero que en el nombre de Jesús tengas la misma visión que Jesús tuvo acerca de la gente. Cuando Jesús vio multitudes, Él no las vio como, mira, personas las cuales, pues bueno, se pueden mejorar. No dijo, bueno, mira, son personas maravillosas las cuales, pues bueno, que hagan su vida. No. Cuando Jesús vio las multitudes, las vio como ovejas, sin pastor. Pero es que el buen pastor dio su vida por las ovejas, para salvarlas. Y resulta que ese buen pastor ahora puede restaurar el buen pastor que restauró nuestra vida, que le dio sentido, que la libró del infierno, que perdonó nuestros pecados, nuestras ofensas, que llenó nuestros vacíos, nos metió en su redil y estamos seguros en Cristo. Pero ahí afuera, hay miles y miles y miles de personas que están perdidas sin el buen pastor. Y el buen pastor que restauró tu vida, porque esta ovejita éramos tú y yo. Esta ovejita que estaba restaurada, que estaba rota y ha sido restaurada por su gracia, ahora te llama a salir afuera. Te llama a salir de la comodidad. Te llama a no quedarte en silencio cuando ves injusticias. Te llama a ir a tu colegio, a tu universidad, a tu trabajo, a tu empresa, a tu casa, a tu pueblo, a tu ciudad, al mundo entero, a las naciones, y decirle que el que resucitó quiere salvarte. Y ahora, la pregunta del millón: ¿quieres ser tú parte de aquellos héroes de la fe en la actualidad? ¿Serás tú aquellos los cuales se recuerden por hacer proezas para la gloria de Dios? ¿Serás tú aquella mujer que, como la reina Esther, sea recordada por ser valiente y permanecer firme a sus convicciones a pesar de jugarse la vida? ¿Serás tú aquella persona que será recordada por ser aquel valiente que le dijo a la reina, ves adelante, que el Señor va a hacer su obra? ¿Serás tú aquella doncella que acompañará a Esther, que acompañará a la reina en su decisión firme de hacer la voluntad de Dios? ¿Serás tú parte de ese pueblo fiel
que dijo: yo y mi casa, yo y mi pueblo, todos ayunaremos y confiaremos en la salvación de Dios que vendrá. Serás tú como ese monje agustino, como Fray Martín, como Martín Lutero, que quedará como un reformador de la historia del cristianismo, y no simplemente de la historia, sino porque la reforma protestante, y eso es para hablarlo en otro momento, pero afectó a todas las esferas en las cuales nos movemos a nivel político, económico, social, sociológico, a nivel religioso, a nivel espiritual, afectó a todas las esferas del mundo. Por eso los países protestantes tienen más prosperidad en todo. Serás tú como aquellos monjes españoles, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que dijeron: no puede ser que tengamos solo la Vulgata latina, que tengamos la Biblia en latín, la tienen que tener en castellano, y se fueron desde Sevilla a la Suiza de Calvino, a Ginebra, a la Ginebra de Calvino, y ahí estuvieron, y de allí fueron a otros lados, todo con el fin de escribir en castellano la Biblia para los españoles, que después se llevó por las Américas. Serás tú como Bonifacio Ferrer, que se levantará y predicará la palabra de Dios, y que se levantará y dirá: en Valencia también, en valenciano también tenemos que tener la Biblia para el pueblo. Serás tú ese héroe o esa heroína de la fe que se encargará de ir a las naciones, o ir allí donde Dios te ponga para cumplir lo que Él tiene para ti. Y quiero finalizar con estas palabras a modo de pregunta para ti. ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? ¿Y quién sabe si para una ocasión como esta Dios te habrá puesto aquí en la tierra? Que Dios te bendiga, iglesia.